Bendiciones, amados hermanos, una vez más les saludamos en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios por el poder de su Espíritu Santo que nos sostiene, nos mantiene, por la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Padre en cada uno de ustedes y nosotros para continuar en esta carrera de la fe, una carrera que en Cristo se va ganando cada día. Hoy vamos a continuar hablando de madurando la voluntad eterna del Padre, parte 2. Hemos hablado acerca de lo importante que es madurar en la voluntad eterna del Padre. Y en esta ocasión vamos a estar yéndonos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a conectarlo con Segunda de Corintios 1:1, Efesios 1:1, Colosenses 1:1. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Según de Corintios 1:1 declara Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Efesios 1:1 declara Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Colosenses 1:1 termina diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cosas importantes que notamos en estos versículos. Un cambio de naturaleza y esencia en Pablo. El llamado divino hecho por el Padre. Una asignación y función ministerial delegada por Cristo y una vida alineada, posicionada y empoderada, escuche, en la voluntad de Dios. Todas estas cosas importantes se llevaron a cabo dentro de la voluntad eterna del Padre para el apóstol Pablo y ahora para cada uno de sus hijos en cada generación de iglesia. Fuera de su voluntad no existe nueva naturaleza, no existe llamado, asignación o entendimiento en su voluntad eterna. Todo lo que ahora ministramos como hijos de Dios que somos está sujeto y da frutos debido a su alineación y sujeción a la voluntad eterna de nuestro Padre Celestial. Es por eso, mis amados, la importancia que cada ministro del Evangelio sea posicionado en su asignación correcta, en su llamado divino, no por hombres o estudio o carisma o lazos familiares o influencias humanas, sino que el ministro sea establecido bajo la perfecta voluntad del Padre, según el llamado celestial que él mismo le ha dado. El llamado del Padre es un llamado eterno, mis amados, y es asignado por el Hijo y empoderado por el Espíritu Santo. Y es en esta voluntad en donde el ministerio florece y da frutos a 100%. Hay un mal que debe ser eliminado en nuestras generaciones de iglesias. Y este mal es el que el creyente se coloque a sí mismo en posiciones, funciones o asignaciones ministeriales en donde Dios no le ha llamado. Es muy importante, amados hijos de Dios, que en la posición o asignación que usted esté trabajando en su congregación o donde Dios lo haya colocado, sea el Señor que lo haya colocado y no hombre o circunstancia. Pues cuando el hombre lo coloca a uno en una posición, ese no es el orden en el cual el cuerpo de Cristo opera y funciona. Recordemos que el Padre hace el llamado, Jesucristo da la asignación y el Espíritu Santo nos empodera con sus dones. Esa es la función natural del llamado en el cuerpo de Cristo. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, el llamado, mis hermanos, viene del mismo Padre. La función ministerial es delegada por el Hijo y así los dones administrativos son dados por el Espíritu Santo como Él desea. Es en su voluntad en donde se hace ministerio, en donde se practica el sacerdocio y en donde venimos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, mis amados, entendamos que fuera de la voluntad de Dios no se puede servir a Dios. Se sirve a Dios dentro de su perfecta voluntad. Y damos gracias a Dios que debido a la obra del Espíritu Santo en nosotros, a la mente de Cristo operando ya en nosotros, podemos entender la voluntad de nuestro Padre y así aplicarla y dedicarnos a ella todos los días de nuestra vida y peregrinaje en esta tierra. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, dice de esta manera. Veamos lo que dice esta palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y miren lo que dice la palabra, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer, atención a esto, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Mire el propósito eterno aquí, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay dos gracias importantes que debemos notar aquí para madurar en esta gloriosa voluntad del Padre. La primera gracia es el afecto de su voluntad y la segunda gracia, el misterio de su voluntad. Hablemos un poco del afecto de su voluntad. El afecto de su voluntad es el favor benevolente del Padre, un favor ausente de maldad, muerte, desesperanza, cambios, un favor completo sellado en un pacto eterno, fundado en un amor eterno y establecido en un propósito eterno en Cristo. Es lo que Él quiso dar, hacer y establecer en Cristo para nosotros, sus hijos. En el afecto de su voluntad no hay cambios de amor o arrepentimiento por amarnos, pues el sacrificio perfecto del Cordero de Dios vino a eliminar el descontento del corazón del Padre que se expresó en Génesis 6, 5, 6. Mire esa expresión en Génesis 6, versículos del 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En el afecto de su voluntad hemos ya recibido eternamente y inconmoviblemente, sin sombra de variación, amados, las siguientes gracias. Veamos. Primer gracia, hemos sido bendecidos en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. O sea que tenemos una posición de gloria y honra, ¿sí? Y esta posición de gloria y honra es para aquellos que han sido engendrados por el Padre. La segunda gracia es, hemos sido escogidos en Él. Por eso fuera de Cristo no hay vida, no hay propósito, no hay existencia. Escogidos en Él antes de la creación del mundo. Y esta, hermanos, es una promesa hecha en la eternidad y cumplida en nuestros tiempos cronológicos para cada uno de nosotros. Otra gracia que vemos aquí es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. O sea, nos habla de una esencia y naturaleza nueva que ahora en nosotros expresa su santidad y su pureza como hijos de Dios que somos. Y luego la otra gracia es en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Adoptados para una herencia incorruptible y así ser un reino de sacerdotes, escuche, por toda la eternidad. El sacerdocio, amados, es para hijos solamente. Toda esta gracia, mis amados, se nos ha dado según el afecto y buen propósito de su voluntad. Hablemos ahora del misterio de su voluntad. La palabra misterio significa un secreto divino y conocimiento eterno poseído solo por Dios, pero revelado solamente a aquellos que Él elige para compartirle su propósito. Propósito ligado a la redención eterna que solo hay en Él y solo en Él se puede llevar a cabo. Escuche, a Él le plació revelarnos este misterio. Y para hacerlo, lo primero que hizo fue engendrarnos, nacer del agua y del espíritu y crearnos a la perfecta imagen de su Hijo. Pues solo una naturaleza según su imagen puede entender, comprender
y experimentar este misterio eterno. El hombre muerto en delitos, pecado, encarcelado en una naturaleza caída, no tiene la habilidad o la comprensión de entenderlo, pues el misterio es espiritual, es divino, es eterno, y lo muerto no lo puede ver ni lo puede captar. Es por eso que como hijos de Dios hemos sido resucitados en Cristo y andamos en una nueva vida. Veamos el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad es reunir todas las cosas en Cristo, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este misterio está escrito en la Biblia, pero ¿por qué la humanidad no desea ser reunida en él? Porque no entienden cuando leen esta palabra su significado eterno y firme, porque el mundo se revela en contra de él, porque la humanidad caída prefiere inventar sus propias religiones, dar poder a los ángeles caídos y a los demonios para que sean sus dioses, al rendirles su voluntad y su destino en mano de estos perdedores. Esto es así porque el misterio de su voluntad es revelado solamente por él. La mente humana no puede revelar, ni aún ningún espíritu caído tiene el poder de revelar este misterio. Y es cuando la persona se arrepiente que Dios le da un nuevo nacimiento, llevándolo en su nueva naturaleza a entender el misterio de su voluntad, y la persona salva es ahora reunida bajo la única autoridad y cabeza del universo, que es Cristo el Señor. Es aquí la importancia, mis amados, de nacer de nuevo. Y eso solo el Padre lo puede hacer en uno por el poder del Espíritu Santo. Así que es necesario, mis amados, entender esto, ¿verdad? La voluntad perfecta del Señor, madurar en ella. Ahora, para aquellos que rehúsan ser reunidos en Cristo y rechazan el misterio de su voluntad, solo les queda ser sometidos por el poder de Dios a estas palabras proféticas. Hebreos 1:13 declara: como enemigos de Dios van a ser sometidos a la autoridad de Cristo. Escuche: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y Filipenses 2:10-11: como enemigos de Dios doblarán sus rodillas reconociendo la majestad de Cristo como cabeza y confesarán que Él es el Señor de todo el universo. Mire lo que dice Filipenses: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, mis amados, qué hermoso es vivir bajo la voluntad perfecta del Padre. Es nuestro refugio y, como hemos dicho antes, es nuestra torre fuerte, es nuestra seguridad, mis amados. Y tenemos que esforzarnos cada día más en renovar nuestro entendimiento de la mente para poder entender esa voluntad tan graciosa que Él nos ha dado en Cristo Jesús y nos la ha revelado, porque es un misterio. En Efesios capítulo 5, versículo 15-17. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15-17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días o porciones del tiempo son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para madurar en la voluntad eterna del Padre, necesitamos deshacernos de un dominio de tinieblas llamado insensatez. Insensatez. Insensatez es una mentalidad que opera en el alma, que mantiene al hombre vacío de toda sabiduría, buen sentido o de buen juicio. Necesitamos entonces ser entendidos, no insensatos. Y ser entendidos es conocer y comprender la naturaleza o el significado de las realidades eternas del reino de Dios y a Dios mismo. El ser entendidos en esto es una virtud de la mente de Cristo, dada a cada hijo de Dios para llegar a comprender, aplicar y vivir en el propósito eterno del Padre y del Hijo. Filipenses 2:13 declara: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el autor
amada familia de Dios, de toda buena obra en nosotros. Esto es así debido a que Él nos ha dado una nueva naturaleza llena de su espíritu, operando en la mente de Cristo y sujeta a las realidades eternas de su reino. Es en nuestra nueva creación que Dios produce en sus hijos el querer como el hacer. Hablemos, ¿qué es el querer? Vamos a estudiar esto. ¿Qué es el querer? El querer del Padre es el deseo, la intención de su espíritu trabajando en la voluntad nuestra. Deseo que imparte causa, establece el querer, establece aquellos planes, causa que podamos trabajar en obras específicas alineadas a la eternidad, causa en nosotros que podamos entender su propósito, su voluntad eterna y de esa manera podamos ir trabajando en todo tiempo y sazón de nuestras vidas según le agrada a Él. Ese es el querer. El hacer es la energía para llevar a cabo aquello puesto en nuestro espíritu y en nuestra mente. Es la acción que nos impulsa a llevarlo a cabo y así experimentar aquello que a Dios le agrada y desea agregar, impartir, establecer en nuestro ámbito terrenal a favor de los demás y de nosotros. Dios, mis amados, nos dé el deseo, voluntad y el poder para hacerlo. Por eso, mi amado, si en la carrera ministerial usted se cansa, se frustra o siente desaliento, inmediatamente métase en la presencia del Espíritu Santo. Busque al Señor y espere en Él, porque no podemos hacer esta obra con nuestras fuerzas, porque como seres humanos nos cansamos, pero con la impartición del Espíritu Santo y el poder del Espíritu y viviendo mayormente en su voluntad, vamos a ir poco a poco avanzando y agradándole a Él en todo. Pero todo esto es expresado, mis amados, por su buena voluntad. La buena voluntad, ¿qué es la buena voluntad de Dios? La buena voluntad que nos tiene sanos, fortalecidos, y aun cuando pasamos por procesos de enfermedades, su mano nos sostiene poderosamente. La buena voluntad es la excelencia moral que los hijos viven, practican y expresan en su diario vivir por medio de sus acciones, hechos y procesos. La buena voluntad del Padre en nosotros son los valores morales del reino que nos permiten vivir bajo esa voluntad perfecta que le agrada al Padre en nuestras vidas. Amados, si no maduramos en conocer y entender su voluntad, nos perderemos de experimentar este mover de Dios en nuestra nueva creación. El querer como el hacer del Padre, obrando en nosotros diariamente, cuyo efecto viene a ser el agradarle en todo tiempo y circunstancia a nuestro gran Dios y Señor que nos ama tanto. Así que, mis amados, oramos que cada día usted pueda ir madurando en esta voluntad perfecta. Oramos que cada día nuestra alma siga siendo conformada y alineada a esta voluntad perfecta. Y pedimos que el Espíritu de Dios cada día nos dé discernimiento, entendimiento, para poder entender este misterio de su voluntad tan profundo en gracia y misericordia para nosotros y nuestras generaciones. Les amamos de todo corazón y adelante en Cristo, sin detenerse, sin mirar a los lados ni regresar atrás, porque el que prometió que viene, viene pronto, mis amados. Así que esforcémonos en servirle, orando unos por otros y sobre todo viviendo y madurando en la perfecta voluntad de Él. Les amamos en Cristo